Buen día, les saluda Senia Durán. Yo soy especialista en psiquiatría y salud mental del adulto y en psiquiatría infantil y del adolescente. Este día vamos a hablar acerca de esquizofrenia. Este es el contenido temático que vamos a discutir sobre esquizofrenia, definición, algunos conceptos básicos, historia, epidemiología, algunas teorías, las manifestaciones clínicas, criterios, subtipos de esquizofrenia, el diagnóstico diferencial, tratamiento, fármacos y curso y pronóstico. De manera general, ¿verdad? La esquizofrenia es una enfermedad o un grupo de trastornos que se caracterizan por alteraciones de tipo cognitivo, o sea, pensamiento, afectivo, y esto traduce razonablemente el comportamiento. Este comportamiento es desorganizado y dificulta el funcionamiento social. Su importancia en el campo de la salud mental depende tanto en el número de personas afectadas por esta psicopatología y cómo afecta el rendimiento académico, el trabajo, la familia y la calidad de vida. De manera general, voy a decirles que en 1850 se decía que esta enfermedad era conocida como demencia precoz. Kraepelin fue uno de los primeros en describir esta enfermedad y hacía referencia a tres tipos: catatónica, paranoide y hebefrénica. Más tarde, Breuer es el que acuña el término esquizofrenia en 1911. En 1980 se inicia otra clasificación catalogada como esquizofrenia tipo 1, que es la que tiene síntomas positivos, y esquizofrenia tipo 2, la que tiene síntomas negativos. Finalmente, en 1994, vea, el DSM-4 categoriza 5 tipos de esquizofrenia. Y más tarde el DSM-5, en el 2013, acuña otra división. De manera general, algunos conceptos básicos entre alucinaciones, pseudoalucinaciones y alucinosis. En mi opinión, Hollywood ha dado un montón de conceptos y tintes acerca de la esquizofrenia que de repente no es así en la cotidianidad de nuestros pacientes. Entonces, tenemos que decir que las alucinaciones, tienen una objetividad en el espacio externo y la persona no tiene autocrítica del evento. A diferencia de las pseudoalucinaciones, que no tienen una objetividad, que no están en el espacio externo y la persona no tiene autocrítica tampoco. Y las alucinosis, estas tienen un objeto, suceden en el espacio externo, pero el sujeto sí tiene una autocrítica del evento. Las alucinosis pueden ocurrir en muchas pacientes que consumen sustancias, entonces critican y dicen, no, pues esto no es real lo que yo estoy viviendo, en muchas intoxicaciones por alcohol o por drogas, por ejemplo. Es importante, al hablar de esquizofrenia, tener idea qué es lo que se considera una idea delirante. Y digamos que tenemos 4 postulados. Primero, es que no es real. Segundo, hay una convicción absoluta, una certeza de subjetividad, que usted no puede reconocerla como irreal, como falsa. Y corregible. Quiere decir que es irrebatible a cualquier argumento lógico. Y 4, que no es compartida por otras personas. Entonces, estos son los 4 postulados de una idea delirante. Entonces, de repente, pues esta idea delirante de grandiosidad puede decir, yo soy un salvador y voy a combatir todo el crimen. Y pues mire, usted no tiene fuerza absoluta para combatir ni poderes mágicos. No, ¿cómo no? Yo sí tengo poderes mágicos y voy a poder combatir el crimen. Pero mire, ¿y de dónde obtiene esos poderes mágicos? ¿O dónde tiene esa fuerza absoluta? Es que a mí me la han dado. Yo soy un ser especial y la tengo.
No, eso no puede ser cierto. Entonces, esta idea delirante de grandiosidad de superhéroe, digámoslo así, viene compartido esto, por estos postulados y no es compartida por otras personas. O, por ejemplo, yo soy un espía. Oiga, pero si usted vive allá por el cantón El Cujucuyo, ¿cómo va a ser posible que usted sea un espía? No, ¿cómo no? Yo soy un espía. ¿Y cómo es que es un espía? Mire, aquí tengo todos los códigos. Bueno, y pues lo que vemos son un montón de garabatos. Pero mire, o sea, esto no se entiende, irrebatible a cualquier argumento lógico y no es compartida por las otras personas. Entonces, una idea delirante tiene estos 4 postulados. Irreal, irrebatible a cualquier argumento lógico. Hay una falsedad en la apreciación que impide reconocer que esto es falso y no es compartida por el resto de las personas. Y entonces, al hablar de esquizofrenia, tenemos que tener en cuenta que 2 síntomas cardinales de la esquizofrenia son las alucinaciones, ¿verdad? Que hay una percepción exterior, que el sujeto no tiene crítica y que las vemos objetivamente. Sin embargo, el resto de las personas no lo ven. Y la segunda es que tienen una idea delirante. Y epidemiológicamente esta es una enfermedad que sucede sobre todo entre los 25 y los 35 años. Y aunque yo me dedico sobre todo a la psiquiatría infantil, sí veo pacientes con esquizofrenia muy raras veces. En el caso de los niños, la literatura dice que sucede en 1 en 10,000, a diferencia de los adultos, que puede suceder con un poco más de frecuencia. La prevalencia mundial oscila entre el 0.6 y el 0.75%, con una media de 0.33, una mediana anual de 15.2 personas por 100,000 habitantes. La mortalidad es 2.6 veces más que la población general, asociada sobre todo a suicidio, a problemas cardiovasculares y el estigma que lleva la marginación, la malnutrición. En muchas ocasiones el uso de psicofármacos de forma prolongada o de forma inadecuada los pone en riesgos cardiovasculares y por eso tienen una mortalidad mayor. Y parece haber un ligero aumento en la incidencia con respecto a hombres y mujeres. 2.4 con respecto a hombres con respecto a una mujer. Hablando de riesgos epidemiológicos, se dice que la edad paterna avanzada, sobre todo en hijos de padres hombres mayores de 50 años, por supuesto, porque una mujer de 50 años que tenga un hijo es muy escaso, parece estar asociado a condiciones y a teorías relacionadas con defectos de tipo epigenético, asociado a traumas en la niñez, físicos, verbales y sexuales, complicaciones obstétricas, el uso de cannabis, desnutrición en el embarazo, sobre todo anemia y déficits nutricionales que hace que estos cerebros sean vulnerables, sobre todo en estas teorías dopaminérgicas y del glutamato, y un riesgo epidemiológico razonable de 2 a 6 veces más frecuente en personas cuyo condición tenga un familiar de primer grado. Estos son riesgos epidemiológicos relacionados con esquizofrenia. Pero de manera general tenemos que decir ¿por qué se da? ¿A qué se debe? Las investigaciones avalan hipótesis que sugieren una variabilidad que se transmite genéticamente y se expresa de acuerdo al ambiente. Ya ven que decimos que las teorías epigenéticas están relacionadas con tu código genético y tu DNA y el ambiente y expresas una enfermedad. Hay otras teorías como la teoría dopaminérgica, que atribuye la presentación de los síntomas a un exceso de neurotransmisión dopaminérgica. Esta hipótesis se basa en 2 hechos importantes. Por un lado, que los neurolépticos o los antipsicóticos son capaces de bloquear los receptores dopaminérgicos.
y mejorar los síntomas positivos de esquizofrenia. Y en segundo lugar, las anfetaminas, fenilciclitina y sustancias aminérgicas son capaces de aumentar la transmisión dopaminérgica y esas producen psicosis tóxicas que simulan y empeoran los síntomas de esquizofrenia. Asimismo, ¿verdad? Tenemos algunos cromosomas relacionados a esquizofrenia, como el cromosoma 5, 6, 8, 10, 13 y 22. Entonces, es bien importante que sepamos que estos son algunos de los genes identificados para el desarrollo de esquizofrenia. Pero tenemos teorías que se basan en mecanismos epigenéticos relacionados con una función genética y de ADN que traduce una disfunción dopaminérgica, o otras teorías que hacen referencia a la disfunción glutamanérgica y GABAérgica. También hay teorías relacionadas con las alteraciones mitocondriales y alteraciones, aquí me equivoqué, gliales, o sea, de la conexión, o teorías de neuroinflamación y estrés oxidativo. Estas teorías hacen referencia, ¿verdad?, a que, por ejemplo, en la teoría relacionada con el estrés y los genes, ¿vea? Hay una alteración de la sinaptopoiesis, y de aquí, ¿verdad? Viene la teoría del ambiente, en donde un virus puede alterar, ¿vea?, las vías de glutamato. En la adolescencia puede existir una apoptosis exagerada, y esto provoca una reacción tónica de la dopamina, y esto es el encargado de la disminución de los síntomas de función social, apatía, adinamia, aplanamiento afectivo, que viene dada a traducir los síntomas negativos. Por otra parte, vea, el aumento fásico de la dopamina bajo estrés, vea, produce los síntomas positivos, alucinaciones, alteraciones cognitivas, y esto provoca una disfunción neural progresiva. Y de esta manera, vea, hacemos referencia a una alteración del neurodesarrollo de la esquizofrenia en relación con la dopamina. Las relaciones con el estrés oxidativo, relaciones haciendo referencia a que no hay una regeneración neuronal adecuada, provocan síntomas alucinatorios y traducen pues las alucinaciones auditivas y visuales sobre todo. Pero al hablar de esquizofrenia, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Clásicamente las podemos dividir en síntomas positivos y comprenden una alteración de tipo perceptivo. O sea, lo que decíamos en un inicio, hay un síntoma exterior, ¿verdad? Nosotros lo vemos fuera de nuestra cabeza, no es algo interior. Entonces vemos sombras, escuchamos voces. Las pseudoalucinaciones serían voces dentro de nuestra cabeza. Entonces, las alucinaciones nos dicen diferentes cosas. A veces pueden ser chasquidos, a veces pueden ser ruidos, voces que mencionan tu nombre, voces que dan órdenes, y luego de estas alteraciones perceptivas, o sea, que se perciben por los 5 sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, pues viene una cognición, una idea. Alguien me está embrujando, alguien me está haciendo daño, alguien me está diciendo algo. Y estas son las ideas delirantes que se acompañan de percepciones delirantes. Entonces, escuchamos el ruido de un pajarito y entonces
la persona con esquizofrenia no escucha el canto de un pájaro, sino un mensaje de tipo delirante, paranoide, de lo que dice ese pajarito. O sea, hay un estímulo externo. Y luego vienen experiencias de pasividad y trastornos ideoverbales. En estos trastornos ideoverbales hay un neologismo, palabras nuevas, una habla incoherente, una jerga facia que no entendemos. Hablando de las experiencias de pasividad, para quien las experimenta, sus emociones, pensamientos o acciones no son vividos como propios, sino que alguien más me controla. Lo que lleva a concluir, vea que está siendo controlado por agentes externos o se maneja por seres naturales o sobrenaturales. Entonces los extraterrestres me están controlando. O, ¿verdad? Más acordes a nuestra realidad, me están espiando, ¿verdad? Es que me han puesto un chip, unas cámaras que me están viendo lo que estoy diciendo o lo que estoy haciendo. Y me van a robar y me van a hacer daño porque pues tengo mucho dinero o porque sé información confidencial acerca del fin del mundo. Entonces, tenemos estas experiencias de pasividad. Estas experiencias de pasividad puede ser, por ejemplo, la despersonalización y clásicamente son los fenómenos de robo o extracción del pensamiento y son parte también de las experiencias de pasividad. Pero en este caso, el paciente afirma que sus ideas son extraídas por terceros. O sea, alguien me está robando mis ideas, alguien me está controlando. El paciente, el enfermo, habla de evaporización de las ideas. Me quitan lo que pienso, me absorben las cosas que quiero decir, me roban las palabras. Las alucinaciones auditivas son sobre todo las más comunes, en forma de voces de carácter verbal que se dirigen al paciente en segunda o tercera persona, tú, usted, con frases cortas, persistentes y continuas, que solo desaparecen en el sueño, ¿verdad? Y son como un diálogo que le comentan la actividad del sujeto. Y se puede decir que se puede también existir un eco del pensamiento. Entonces, una voz que me dice, mira, qué feo barres, ay, qué feo barres. O una voz que dice, qué feo andas vestido, que critica, que ordena algo. Y dependiendo del delirio, pues va a ordenar cosas muy, muy graves, por ejemplo. De otro modo, ya decíamos que Krauss hacía muchísimo tiempo hacía referencia a los síntomas negativos y consideró que los síntomas negativos son el aplanamiento afectivo. Nosotros le decimos facies de jugador de póker, o sea, no mueve nada, no hay una resonancia afectiva, no hay risa, no hay asombro, hay un aplanamiento afectivo. Una pobreza en el discurso, pero años más tarde, vea, otra autora amplió el concepto al incluir la alogia, la abulia, la anedonia y los trastornos atencionales. El paciente con alogia pareciera haber perdido la facilidad para producir sus pensamientos. O sea, lo que dice no es lógico. Exhibe una pobreza expresiva, sus respuestas son breves, lacónicas o vacías y pueden presentar bloqueos del pensamiento. Entonces está a duras penas puedes entender lo que dice, no, tal vez, ¿por qué? Y de repente ya deja de hablar, porque está escuchando las voces, o el paciente interrumpe lo que dice y parece no controlar las palabras por breves instantes. En los síntomas negativos, ¿verdad? Lo predominante es la pérdida de iniciativa, a lo que se denomina abulia, la voluntad de hacer las cosas, la falta de energía, motivación que impide iniciar y finalizar diversas actividades. El principal trastorno afectivo es una especie de indiferencia o inestabilidad, lentitud de reacción y casi ausencia de expresión emocional que ha sido llamado aplanamiento afectivo. Bueno, el 6E10 hacía referencia
Vamos a retroceder y vamos a mover un poquito mi foto. El CIE 10 hacía referencia a algunos criterios, ¿verdad? Y que los síntomas del apartado 1 deben de existir al menos 2 y signos incluidos en el 2 deben de estar presentes durante la mayor parte del tiempo de la enfermedad, por lo menos durante un mes de duración. Este mes de duración todavía está en debate. Hay literatura que hace referencia a 6 meses de los síntomas, sin embargo, el CIE 10 hace referencia a un mes. Y por lo menos uno de los siguientes, o uno de eco del pensamiento, inserción, robo o disfunción del pensamiento, o ideas delirantes de ser controlado, o voces alucinatorias que comentan la actividad, o ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son propias de la cultura. O al menos 2 de los siguientes. Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad, neologismos, palabras nuevas, vea, bloqueo del pensamiento, conducta catatónica o excitación o posturas características o flexibilidad seria o negativismo o estupor o síntomas negativos como apatía, pobreza del pensamiento, embotamiento, incongruencias de las respuestas emocionales. Y esto no debe ser causado por un trastorno afectivo, ¿verdad? Ni una enfermedad orgánica, ni drogas. El CIE 11, ¿verdad? Tiene otra clasificación de esquizofrenia, ¿vea? Y hace referencia a esquizofrenia sin especificar, esquizofrenia continua, esquizofrenia primer episodio, episodios múltiples, continua, primer episodio actualmente sintomática, en remisión parcial, en remisión completa. O sea que los síntomas de esquizofrenia pueden desaparecer, por supuesto, pueden remitir. Actualmente sintomática, actualmente en remisión. Entonces, hace referencia a otra clasificación. El DSM-5, vea, su parte tiene otra clasificación y esta clasificación dice 2 o más de los siguientes y cada uno presente en una porción significativa del tiempo por el periodo de un mes o menos si es exitosamente tratado. Delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado, 2 de estos, ¿vea? Comportamiento extremadamente desorganizado, catatónico, síntomas negativos. B, una porción significativa del tiempo desde la aparición del trastorno, el nivel de funcionamiento o en una o más de las áreas principales como trabajo, relaciones personales, autocuidado. Y cuando la aparición es en la niñez o en la adolescencia, hay una falla para alcanzar el nivel esperado de funcionamiento interpersonal. Los síntomas continuos del trastorno persisten por lo menos 6 meses. Entonces, pues estos síntomas tienen que continuar durante 6 meses y este periodo de 6 meses incluye por lo menos un mes de síntomas o menos si es exitosamente tratado para llenar el criterio A. Y estos periodos prodrómicos o residuales son remitidos gracias al tratamiento. El trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar son características psicóticas, ha sido descartado. O sea que esto no se debe a un trastorno bipolar o a una depresión psicótica, por ejemplo. La alteración no es atribuible a los efectos de una sustancia y si hay historia de un trastorno del espectro autista o un trastorno de la comunicación de la aparición de la niñez, el diagnóstico adicional de esquizofrenia es únicamente hecho si hay delirios y alucinaciones prominentes al menos un mes. O sea que ¿los pacientes que tienen autismo pueden tener esquizofrenia? Por supuesto que sí. ¿Los pacientes que tienen un trastorno de la comunicación pueden tener una esquizofrenia? Por supuesto que sí. Y son casos muy complejos y difíciles de diagnosticar.
Por su parte, el CIE-10, vea, hace referencia a una clasificación de esquizofrenia paranoide, esquizofrenia hebefrénica, esquizofrenia catatónica, esquizofrenia indiferenciada y esquizofrenia residual. La esquizofrenia paranoide debe incluir los criterios de esquizofrenia que ya habíamos dicho. Las ideas delirantes y las alucinas deben ser claramente notables y el cuadro clínico no debe predominar con un embotamiento o una incongruencia afectiva. Y los síntomas catatónicos o el discurso incoherente, aunque pueden estar presentes, tienen que ser en un grado leve para decir que es una esquizofrenia paranoide. O sea, alguien me quiere hacer daño, alguien me quiere matar, alguien me está vigilando, la paranoia. ¿Ya? La esquizofrenia hebefrénica debe de cumplir los criterios de esquizofrenia, por supuesto, y debe de estar presente un embotamiento o una superficialidad clara. Debe existir un afecto inapropiado, incongruente de una forma clara y persistente, y debe haber un comportamiento errático, desorganizado. El trastorno del pensamiento debe de ser definido y manifestado por un discurso ilógico, divagatorio. Y las ideas delirantes no deben de predominar porque si no, podría cumplir criterios de esquizofrenia paranoide, por ejemplo. La esquizofrenia catatónica tiene que cumplir los criterios de esquizofrenia, por supuesto, y por lo menos durante 2 semanas debe haber alguno de los componentes catatónicos, como por ejemplo el estupor, la excitación, la catalepsia, el negativismo, la rigidez, la flexibilidad seria y la obediencia automática. La esquizofrenia indiferenciada, vea, debe de cumplir, por supuesto, todos los criterios o debe cumplirse los criterios de esquizofrenia, ya sea 1 del criterio 1 y 2 del criterio 2. Y debe de cumplir, vea, no tiene que tener los criterios completos de los subtipos anteriores, o sea, de hebefrénica, de catatónica y de paranoide. Entonces, digamos que tiene un poquito de todos, pero no cumple todos los de paranoia, no cumple todos los de esquizofrenia, de hebefrénica, ni cumple todos los de catatónica. Entonces, esta es la indiferenciada y la residual, vea, debe cumplirse los criterios de generales de esquizofrenia en algún momento del pasado, pero no se cumplen en el momento actual. Entonces, estamos en una esquizofrenia residual. Han pasado presentes a lo largo de 12 meses previos al menos 4 de los siguientes síntomas negativos. Hipoactividad, claro embotamiento, pasividad, falta de iniciativa, abulia, pobreza en la cantidad y contenido del lenguaje, pobreza en la comunicación, rendimiento social escaso y un descuido del aseo corporal. Entonces, repitiendo, en la esquizofrenia paranoide, esta generalmente aparece en edad tardía y conserva la personalidad, pero predominan las ideas delirantes y alucinatorios y se considera como que es la forma más típica. Es la más diagnosticada en nuestro medio y es compartida por otros tipos de psicosis. La esquizofrenia catatónica es caracterizada por alteraciones de la conducta motora y puede presentarse bajo un estupor o una excitación. O sea que, aunque la catatonía significa casi que disminución de los movimientos, podemos tener movimientos de excitación, agitación y mucho ajetreo. Pero también, vea, se llega a la inmovilidad total sin respuesta a estímulos ambientales. Y en la fase de excitación, ya lo decíamos, existe agitación, conducta violenta y destructiva. En otra clasificación, ¿verdad? Se hace referencia a la esquizofrenia simple y es la ausencia de síntomas perceptivos e ideativos y evolucionan de manera lenta e insidiosa a un estado de anedonia continua y el fracaso escolar y el reitero del trabajo. Posteriormente, un aislamiento domiciliar es bastante común.
La esquizofrenia hebefrénica, desde el punto de vista emocional, sucede más frecuente como una risa insulsa. Son mal diagnosticados como retraso mental y muchas veces los médicos no les creen a los papás, a los familiares. Es que antes se llevaba el primer lugar, antes bailaba, hacía bien, hizo todo bien, pero como ahorita estamos viendo un estado bien difícil, es bien complicado creer que antes tenían pues toda una funcionabilidad y pasan como retrasos mentales. Hay una incongruencia en la expresión y las ideas delirantes son pobres, poco estructuradas y fragmentadas. La esquizofrenia indiferenciada, ya decíamos que se observan síntomas eh, de un poquito de todas las anteriores sin poder clasificarlos en una de ellos. Y la residual, digamos que se trata de un estado crónico que está como en remisión y presenta un enlentecimiento motor, una pobreza ideativa, el contenido del pensamiento, hay una tendencia al mutismo y hay una alteración del autocuido y del aseo corporal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Tenemos que diferenciarlas de, por ejemplo, una alucinosis. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un paciente epiléptico con historia de consumo de exceso de alcohol y quizás otras sustancias y dice, bonito tono rosado, tú no eres real. ¿Qué diablos me está pasando? Entonces, ya decíamos en el cuadro de los conceptos básicos que en las alucinosis no tenemos un concepto de realidad. Tú no eres real, ¿verdad? Y se percibe exteriormente. Entonces, un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Puede ser un delirium por múltiples sustancias, causas tóxicas, drogas, alcohol, causas endocrinológicas, tormentas tiroideas, lupus, causas metabólicas, causas neurológicas como traumas, VIH, tumoros o trastornos afectivos como una depresión psicótica o como un trastorno bipolar en una fase de manía con síntomas psicóticos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es un tratamiento farmacológico, psicosocial y familiar. El tratamiento farmacológico debe ser dado previo a un chequeo, de síntomas, de exámenes básicos para que sea la mejor opción para este paciente. Un tratamiento psicosocial. Los momentos críticos de la enfermedad van a ser obviamente momentos, no va a ser así para siempre. Yo en algún momento les he dicho a mis pacientes con esquizofrenia que comparemos esquizofrenia con lupus. Es una enfermedad del sistema inmune que ataca el lupus, que ataca sus mismos órganos y va a tener periodos agudos de la enfermedad, periodos de crisis. Entonces lo mismo sucede con la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad de una etiología multicausal y de múltiples teorías y no va a estar con las alucinaciones siempre. Va a tener momentos en los que va a estar bien y va a tener momentos en los que va a estar mal. Y por eso el tratamiento familiar es vital para poder tener un soporte hacia este paciente, para poder tener identificación de los síntomas y de los gatillos disparadores y supervise la medicación y otorgue un apoyo en concreto. ¿Un paciente con esquizofrenia puede ser funcional? Por supuesto que sí. Pero va a depender mucho de su tratamiento farmacológico. Y así, tenemos distintos tratamientos farmacológicos, en especial con antipsicóticos, por ejemplo, clorpromacina, las dosis mínimas y máximas, el haloperidol,
el aripiprazol, clozapina, olanzapina, risperidona, paliperidona, y podemos hacer, tenemos que otorgar un medicamento, al menos tener una prueba terapéutica de 8 semanas, dicen algunos libros, de 4 semanas, dicen algo otros, y si no funciona, pues tratamos con otro medicamento, y digamos que empezamos a tratar a un paciente con clorpromacina. Entonces, 100 miligramos de clorpromacina equivalen a 5 miligramos de olanzapina. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer un traslape de equivalencias para que nuestro paciente no se descompense. Y 5 miligramos de olanzapina equivalen a 2 miligramos de risperidona, que podríamos decir que son las moléculas que más tenemos en el mercado. Tenemos que tener cuidado con los efectos extrapiramidales, que es muy probablemente lo que más los médicos de primer nivel puedan ver, porque las dosis de medicamentos son altas o la familia a veces puede otorgar una sobredosis o una sobreingesta para tranquilizarlos, y lejos de hacer eso, a veces lo que provoca son síntomas extrapiramidales, torsión de cuello, protusión de la lengua, sudoración, inquietud psicomotora, acaticia, andar para arriba y para abajo, salivazón, salorrea. Entonces es complicado, ¿no? Finalmente, vea, la evolución de esquizofrenia es heterogénea, o sea que cada paciente va a ser diferente y no siempre es deteriorante. Yo durante la carrera tuve un compañero que tenía, hoy que lo pienso en retrospectiva, no lo sé, la verdad, muchos síntomas de esquizofrenia, y pues es doctor, ¿verdad? Es doctor. No puedo afirmar que tiene ese diagnóstico porque no lo sé, pero pues cumplía muchos criterios. Y en general los factores que favorecen el pronóstico, o sea, que van a tener un pronóstico favorable, es que el inicio de los síntomas sean tardíos. Por eso los niños que exhiben estas conductas tenemos que darles un tratamiento durante por lo menos 10 años, cuando los síntomas han tenido un comienzo muy agudo, muy abrupto, cuando eso es algo de buen pronóstico, vea la existencia de factores precipitantes, la buena adaptación escolar premórbida, un buen nivel intelectual, el predominio de síntomas positivos, la presencia de síntomas depresivos y una historia familiar negativa, esquizofrenia, son como los factores de buen pronóstico, porque muy probablemente esta esquizofrenia no vaya a ser de difícil manejo, digámoslo así. La inteligencia siempre va a ser un factor de buen pronóstico en el caso de esquizofrenia, porque se van a adaptar a terapias cognitivas bastante buenas para poder criticar las alucinaciones, para poder identificar gatillos disparadores. Y en la era previa a la introducción de los antipsicóticos, vea, un 17 a un 20% de los pacientes tenían una remisión espontánea y continuaban libres de recaídas, en tanto que se acerca del 70% de los pacientes permanecían en hospitales donde se cronificaban y se deterioraban. O sea que gracias a la utilización de psicofármacos y la calidad de estos, vea, esta cronicidad y este deterioro cada vez va siendo menos. Actualmente las cifras de pacientes crónicos que requieran hospitalización permanente no alcanzan ni el 10%, y cerca del 60% de los pacientes pueden reintegrarse a la vida afectiva y laboral. ¿Qué quiere decir? Que van a seguir funcionando muy bien. Entonces, esta es la bibliografía. Vea, Fundamentos de Psiquiatría, ahora se llama, la 6ª edición es Palacios Toro. Nosotros siempre la conocimos como Toro Yepes, pero ahora el autor principal es Carlos A. Palacios. Y el autor de Toro se me ha olvidado el nombre, pero la mayoría de información es sacada de esta edición.
Finalmente, vea, solo contarles, vea si pueden ver esta película, Una mente brillante, sería excelente. Es una película con una muy buena sensibilidad acerca de la esquizofrenia. Es basada en la vida real de esta personita cuyo personaje es un genio de la economía, de las matemáticas y ha logrado llevar la enfermedad y ha soportado muy bien esta condición gracias a su apoyo familiar. Entonces, espero que sea de provecho esta clase para todos ustedes y cualquier pregunta o duda, este es mi correo electrónico.